¿Qué es lo que piensa, ¿no? O qué es lo que va finalmente a pasar desde la CONFIEP? ¿Cuál va a ser la posición de la CONFIEP respecto a la confianza en el gobierno, en el gabinete, ¿no? Y sobre todo el paquete de reformas, ¿no? Estamos con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, para hablar amplio sobre ello. ¿Cómo le va, señor Caipo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, primero quería saber cuál es su posición respecto a este pedido de facultades para legislar sobre impuestos, porque se habla de un incremento a los impuestos al alquiler, estos servicios por streaming también, y a quienes ganen al año más de 300.000 soles también aplicarles un impuesto. ¿Cuáles son las observaciones o en todo caso si es que miran con recelo o con agrado este paquete? Queda claro, Jaime, que tenemos que mejorar en términos de recaudación tributaria, no hay duda, y seguramente podemos necesitar más recursos también. Dicho esto, y saludamos, por ejemplo, dentro del paquete de medidas, que se quiera revisar los distintos regímenes que se tiene para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De tal manera de que puedan ser efectivos en ayudar a que las pymes puedan formalizarse. En línea con eso, nosotros creemos que deben haber dos grandes prioridades en este momento que estamos saliendo, ojalá, de la pandemia, de los efectos económicos que ha tenido para las empresas y para las personas. Uno es la generación de empleo, ¿no? En este momento el gran foco debería ser cómo generamos más empleo. Y el segundo tema, pero relacionado con el primero, es cómo ese empleo que sea formal, ¿no? Uno de los principales problemas que nos ha dejado la pandemia es no solamente la pérdida de empleo, sino que en la recuperación el empleo se ha precarizado muchísimo. Si bien estamos en niveles de empleo total en cifras muy parecidas al 2019, es un empleo precarizado, ¿no? Sí. Ha crecido informal, el subempleo. Altamente informal. Por otro lado, pero por un lado hay subempleo, sí. Ha disminuido el empleo juvenil, ¿no? Entre 14 y 24 años Terrible. Ha disminuido en 33%, ¿no? Y adicionalmente, como bien dice Jaime, la informalidad ha crecido, avanzado de 73% a 78%, a cifras a junio, lo que es muy preocupante porque significa que tenemos 4 de 5 trabajadores que no tienen contrato de trabajo, por ende no tiene protección social, ni CTS, ni vacaciones, ni pensionamiento, ni seguro vida ley, ¿no? Entonces ahí, cuando estamos hablando de tributar, parece que estuviéramos solamente pensando en ese 20-21% que está en la formalidad y a su vez se pueden convertir en barreras para que podamos regresar por lo menos y recuperar ese anhelado 30% de formalidad, y según expertos deberíamos estar más cercanos al 50% de formalidad. Entiendo, si comparamos entonces, PBI per cápita. Entiendo que lo que usted está señalando es que este paquete estaría orientado más a aquellos que tributamos, somos formales, etcétera, etcétera, y ahí se ahorca, digamos. Y en ese amplio, casi 80% de informalidad, nada, ¿no? Sí, estaba revisando, hemos tenido 2 días de agenda muy activa en Cajamarca, hemos regresado hace un momento, pero estaba revisando antes de la entrevista la presentación del ministro Franque y cuál es la finalidad de la delegación de facultades. Y el propósito es fortalecer la situación fiscal optimizando, incrementando la recaudación. En ninguno de los 7, 8 considerandos habla de transicionar a la formalidad, ¿no? Hay aumentar la recaudación, combatir el incumplimiento tributario, que está bien, hay que combatir la elusión y la evasión, pero creo que seguimos ahondando en el mismo problema, ¿no? Necesitamos generación de empleo y necesitamos sobre todo empleo formal, y estas medidas en este momento
no solamente no están dirigidas a eso, sino que podrían tener impacto en el aumento de precios, por ejemplo, ¿no? Porque el servicio de streaming, algunos otros productos que hoy no estaban grabados, en este momento estamos hablando de la oportunidad, Sí. lo más probable es que sean trasladados a los consumidores que ya están bastante golpeados con la subida del dólar, por ejemplo, y de los precios de algunos insumos de la canasta básica, ¿no? ¿Usted, la CONFIEP, confían en este gobierno? ¿Tienen confianza en este gobierno? Bueno, nosotros hemos pasado, pues, yo diría, de un momento de alta tensión, tensión que no recordamos en épocas, ¿no? El nivel de tensión que generó el gobierno con el gabinete presidido por el señor Bellido era algo a lo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y esto no solamente ha afectado a los empresarios, ha afectado a las personas también, ¿no? Porque había un gran nivel de confrontación, polarización e inestabilidad. Vimos de manera positiva el cambio de gabinete en un momento en el que el nivel de tensión política estaba aumentando. Recordemos que venía una interpelación al exministro Maraví, y vimos eso como un paso sano, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos, Jaime, después de una pandemia tan larga y después de 5 años de tanta inestabilidad política, ¿no? Con 4 presidentes y 2 congresos, nosotros necesitamos enfocarnos en las prioridades. La gente no aguanta más. Necesitamos reactivar la economía y para eso necesitamos estabilidad, necesitamos claridad y con eso generar un clima de confianza. Respondiendo a tu pregunta, nosotros estamos en una prudente espera, ¿no? Para ver si se dan señales claras de que la dirección es la correcta. Una prudente espera para confiar, es lo que me está diciendo. Para confiar, exactamente, porque todavía lamentablemente no confía. pues, han habido mensajes contradictorios, ¿no? Que si bien no hay confianza. Con un tuit y otro tuit tratan de arreglarlos, no sabemos si nuevamente vamos a tener un mensaje contradictorio en pocos días. Ahora, justamente en esa desconfianza y también en esa polarización, hace algunos días se conoció de una asociación Integridad por el Perú que plantea una suerte de revocatoria al presidente Pedro Castillo y en algún momento aparece su nombre, el suyo, ¿no? Como empresario. Y claro, usted escribió un tuit, pero nos gustaría saber cuánto del fondo de la cuestión que plantea esta asociación, que es sacar al presidente, vacar al presidente a través de otra vía, que es una suerte de revocatoria, suscribe o no usted, porque ciertamente lo que se ha conocido, no solamente en esta asociación, también apareció un chat el otro día, es decir, grupos de empresarios detrás de una vacancia, ¿no? Generar, azuzar, ¿no? El cotarro, ¿no? Y llevar al escenario de una vacancia presidencial. ¿Cuánto de ello suscribe usted? Ni lo suscribo yo, ni lo suscribe la CONFIEP y los gremios que nos conforman. Fue un evento muy fortuito. Yo también soy presidente de Empresarios por la Integridad ya hace algunos años. Es una iniciativa que cumple 3 años y estamos abocados a la lucha contra la corrupción y a promover valores, ¿no? Y me invitaron a formar parte de un grupo de trabajo con una profesora universitaria, con un líder de una ONG que busca incorporar valores en la currícula escolar, con un publicista para ayudarnos a lanzar la campaña de valores, una campaña de civismo. Y lamentablemente, pues, la persona que estaba organizando esto también tenía otra iniciativa en esta línea. Rápidamente yo deslindé, me retiré de esa... digamos, habían puesto mi foto en una página web sin mi conocimiento de que esto también estaba involucrando una iniciativa de revocatoria, como mencionas, ¿no? Así que nosotros, Jaime, como dije hace un rato, necesitamos estabilidad, necesitamos trabajar, ¿no? Y para esto necesitamos también que el gobierno y el Congreso entiendan lo que la gente quiere. Hoy en una conferencia de prensa en Cajamarca, un periodista, estábamos esperando la primera pregunta, y el periodista lo que nos dijo es: señores de CONFIEP, ustedes pueden llevar a Lima un mensaje
que necesitamos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajen y piensen en nosotros. Necesitamos sacar el país adelante. Le pedí autorización para hacer mención, no recuerdo el nombre porque no tomé nota, pero le pedí autorización para mencionarlo porque me pareció muy sintomático y muy interesante lo que quiere la gente. Pero, digamos, hablando de lo que quiere o no la gente o lo que quieren grupos determinados de la sociedad, que empresarios o gente vinculada a la empresa esté gestando esta clase de iniciativas que rozan lo inconstitucional, lo ilegal, de vacar a un presidente o de generar marchas y promover esta clase de cosas o revocatorias, ¿le hacen bien al país al final o no? Definitivamente no. Lo que te estoy diciendo, nosotros necesitamos estabilidad y necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que enfocar los esfuerzos en esa dirección, de la misma manera que le estamos pidiendo al gobierno que se enfoque en las prioridades, nosotros debemos estar enfocados en las prioridades correctas también. Y que el ministro Frank esta noche diga que se han emitido por primera vez y con éxito, cito sus palabras, bonos sostenibles por un total de $4.000 millones. ¿Es un elemento importante o no para restablecer esta confianza? Sin duda suma, ¿no? El Perú ha sido por muchos años muy bien visto por la comunidad financiera internacional. Hemos sido capaces de emitir los bonos más largos en términos de plazo, en moneda local, a las tasas más bajas. Lamentablemente hemos perdido un grado en la calificación de las agencias de rating crediticio y eso no es un tema menor. Está bien, siempre no hemos bajado del nivel de inversión, estamos a un paso, pero una de las agencias ya nos ha puesto en perspectiva negativa, lo que no es positivo. Y por otro lado, esa bajada de rating lo que hace es incrementar el costo de esa deuda que estamos tomando, ¿no? Una estimación que hemos hecho en función del stock de deuda que tenemos es que eso nos podría estar costando $1.000 millones al año en intereses adicionales, ¿no? Con ese presupuesto se podrían hacer muchas cosas. Entonces, es muy importante que no minimicemos esa situación como no podemos minimizar la situación del tipo de cambio, porque nos cuesta mucho dinero e impacta a mucha gente el hecho de que hayamos perdido ese grado. Podemos seguir siendo uno de los países con menor grado de inversión, pero podríamos estarnos ahorrando alrededor de $1.000 millones en intereses adicionales, sin contar el costo de financiamiento adicional que tiene la banca y que tienen las empresas que también emiten bonos en el mercado internacional. Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, con nosotros. Gracias, señor Caipo, por esta entrevista y hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Buenas noches.